le vamos a dejar terreno solo, terreno libre, y que en todos los terrenos vamos a dar la pelea, pues sencillamente comienzan a poner obstáculos, porque en el fondo su estrategia está enfocada en que nosotros no participemos, y era lo que pensaba que íbamos a hacer, para, alzarse con las 23 gobernaciones sin costo político alguno, de manera gratuita. Andrés, también Maduro ayer hacía referencia una vez más a las amenazas en contra de la oposición. Permíteme, vamos a escucharlo, lo compartimos con nuestra audiencia, al regreso a tu opinión. Con la llegada de la Asamblea Constituyente, ha llegado la paz al país desde el primer día de la elección de la Constituyente, ha llegado la paz, la tranquilidad. Ahora tiene que llegar la justicia, 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 justicia severa con los asesinos. No importa el nombre, no importa el apellido, no importa el cargo, que vaya a la cárcel quien mató, quien llamó a la violencia y quien llamó a la muerte. Cárcel para ellos. Bueno, podría ser uno bastante iluso pensando en que la justicia va a llegar de forma igualitaria, equitativa y justa en Venezuela, y más cuando lo dice el señor Maduro. ¿Tienen miedo, Andrés Velázquez, que aunque se lancen a unas candidaturas regionales, igual vayan a la cárcel? Lo que ha ocurrido con el caso, por ejemplo, de los alcaldes de Chacao, el Latillo, es una muestra de ello. Bueno, el cinismo y descaro de Maduro no tiene límites. Habla primero de que con la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente llegó la paz en Venezuela, e inmediatamente arranca con una amenaza. Cárcel, una justicia que nosotros sabemos cuál es, manipulada, partidizada, ideologizada, que no responde a ningún poder autónomo e independiente en Venezuela, cosa que es columna vertebral de la democracia. Y en este caso debo resaltar, en el caso venezolano, de la justicia libre, autónoma, independiente, no existe, sino la justicia controlada, partidizada, ideologizada, manipulada, una justicia cartelizada, una justicia que responde más bien a un Estado criminal, a un Estado delincuente. Y seguimos entonces amenazando. Y como ejemplo puedo citar, una vez que se instala esa comisión o esa fraudulenta Asamblea Constituyente, pues ya vimos lo que ha pasado. Destituido y preso el alcalde Alfredo Ramos. Destituido el alcalde Gustavo de Lechería en el Marcano. estado Anzoátegui. Sí. Sí, Gustavo Marcano, destituido el día de ayer y en la clandestinidad hoy día el alcalde David Smolansky, pero antes teníamos a Ceballos, antes Delson Guárate, antes Escano, Antonio Ledesma, que sigue preso injustamente. Ninguno de ellos ha cometido delito alguno, y sin embargo vemos con la Maduro que ayer también China decía cínicamente que ellos jamás han promovido el odio, que ellos nunca han promovido odio en Venezuela, y nada más y nada menos nosotros vemos cómo de un trabajo despiden a la gente porque no fue a votar por ellos, o porque no piensa igual que ellos, o sencillamente excluyen a aquellos que deben recibir una bolsa de estas que medio matan el hambre en Venezuela, porque aquí nos estamos muriendo de hambre. Bueno, lo excluyen porque no es militante o no tiene el carnet de la patria o cosas por el estilo. Bueno, todo eso ocurre en esta Venezuela, en la cual dice Nicolás Maduro que él no habla de odio y que ellos no generan el odio. Todo lo contrario, esta gente es un grupo, una pandilla, una banda de delincuentes, de resentidos sociales, que definitivamente ha colocado a Venezuela, al pueblo demócrata venezolano, contra la pared, y es la razón por la que hoy día tenga un respaldo para Nicolás Maduro en el orden de apenas un 10%, como lo confirman todos los estudios de opinión. Andrés, a pesar de todo este escenario que has descrito,
es un costo muy alto para la oposición tomar la decisión de participar en un proceso de elecciones regionales. Tu respuesta la quiero después de escuchar estas palabras de María Corina Machado ayer por 20 Venezuela, que se refiere al tema. La ruta de la dictadura pasa por normalizar la situación en el país y apaciguar los ríos de un pueblo que salió a la calle en rebelión popular buscando la libertad. La ruta de la dictadura quiere que se convalide y reconozca la constituyente, que se legitime al fraudulento Consejo Nacional Electoral, que se acepte el golpe de Estado y que se le dé la espalda a toda una nación. Venezolanos, que nadie se engañe. Participar en estas elecciones regionales es someterse a la ruta de la dictadura, es rendirnos en esta lucha y eso no lo vamos a aceptar. ¿Cuál es el costo para la oposición? ¿Qué significan las palabras de María Corina Machado? China, Venezuela está en resistencia y más de 130 días de lucha, de movilización en la calle, que por cierto, de nuevo se moviliza Venezuela entera mañana en solidaridad con todos esos alcaldes destituidos y presos, y estamos promoviendo duro porque la calle, te repito, no puede detenerse, la calle no puede parar, la calle no puede callar, y en ese sentido puedo reivindicar y defender que precisamente las movilizaciones que en estos 130 días se han venido realizando y con los caídos, con la sangre derramada, forma parte de todo ese esfuerzo y esa agenda de lucha que hoy ha permitido que la comunidad internacional tenga clara definición de lo que es este régimen de Nicolás Maduro y que sea calificado como lo que es efectivamente, como una dictadura. Y por eso saludamos el encuentro de los 17 países en Lima, Perú, sí, la resolución también de las Naciones Unidas en función de lo que aquí ha venido ocurriendo relacionado con la violación de derechos humanos. Ahora, esto forma parte de una agenda. La lucha electoral por la que hemos estado luchando siempre, porque recuerda que la definición o la estrategia que escogimos es pacífica, constitucional, electoral, y que por supuesto es en unidad como parte fundamental de esta estrategia de lucha. Bien. Bueno, no es el fin último de esta lucha. Nuestro objetivo fundamental es salir de la dictadura, es sacar a Nicolás Maduro. Bien. Por eso hemos planteado en el plano electoral elecciones generales como producto de llegarse a dar una negociación, lo estaremos poniendo en la mesa. Pero Andrés, en el curso de este trámite, en la lucha que a diario como resistencia viene el pueblo venezolano sosteniendo, si el régimen plantea una elección regional que es constitucional, que debió haberse realizado en diciembre del año pasado, que luego fue convocada para el primer semestre de este año y tampoco la hicieron. Cuando están convocándola, bueno, mal podría un demócrata o la oposición democrática decir que no vamos a ir. No, señor, que sean ellos los que la paren, porque para nosotros no es un reto ni un desafío participar. El desafío es para ellos, porque sencillamente las dictaduras le temen a las elecciones. Todas las dictaduras del mundo no quieren elecciones. Y en nuestro caso no vamos a ser nosotros quien vamos a decir que en medio de un proceso electoral vamos a dejar ese camino abierto para que ellos se alcen con 23 gobernaciones de manera gratuita, sin costo político. Andrés, te interrumpo en este momento porque tengo que hacer una pausa. Al regreso continuaremos hablando y vamos a abordar el escenario internacional. ¿Qué más hace falta en Venezuela para que haya acciones concretas desde la parte internacional para nuestro país? Vamos a la pausa. Esto es Mirador Político. Nos acompaña Andrés Velázquez desde Venezuela. Ya regresamos. La noticia del día, los acontecimientos que interesan a nuestra comunidad, entrevistas, análisis y los temas
más candentes del acontecer informativo con Yansu López. De cómo más de 40 países han apoyado al pueblo venezolano rechazando la Asamblea Nacional Constituyente. Y José Pernalete. Para facilitar la vida del... Encarecidamente lo pedimos a la comunidad nacional y podemos entrar entonces ya en el punto. Sí. Deben ayudarnos, y se lo pedimos encarecidamente, ayudarnos a tener observación internacional que dé garantías efectivas de que efectivamente los resultados electorales puedan admitirse finalmente. Solicitaría la oposición, contra la dictadura es así. ¿Solicitaría a la oposición un nuevo Consejo Nacional Electoral para poder participar en esas elecciones regionales? Bueno, no habrá tiempo para eso. Yo te digo, es el Consejo Nacional Electoral con el que participé en el año 2015 y ganamos. Cualquiera puede decir, bueno, pero mira lo que hicieron. Claro, ahorita lo que hicieron con la fraudulenta constituyente es porque era un yo con yo ahí, un asunto entre ellos mismos, sí, sin testigos, sin observadores, sin controles. Allí hubo un triple fraude, no solamente el fraude de convocar, el de inicio, en el que no fue sometida la Asamblea Constituyente a la consulta del pueblo, sino en el proceso mismo hubo un fraude porque no hubo control de ningún tipo, porque era un asunto interno entre ellos. Y luego el tercer elemento es la manipulación de los resultados. Pero eso no significa que en el caso nuestro no vamos a exigir testigos, no vamos a exigir observación internacional, no vamos a exigir los controles necesarios de auditoría en todo el proceso que permita efectivamente tener confianza en un probable resultado si es que llegaren a convocar efectivamente las elecciones, porque yo sigo poniendo en duda que estos bandidos vayan a concluir con el proceso electoral, porque a las dictaduras le tienen terror a las elecciones. Eso es como el agua bendita para el demonio. Donde ven una posibilidad de medirse electoralmente con alguien, le temen terror. Ahora, retomando el tema de la comunidad internacional, ¿por qué tú hacías referencia a que ha sido lenta la actitud de la comunidad internacional hacia Venezuela? Sí, porque, bueno, lo que ocurre en Venezuela no es desde ahorita. Nosotros hemos definido a esto desde hace mucho tiempo como una dictadura, como una tiranía. Lo que ocurre en Venezuela no solamente pasa por lo político, no solamente pasa por lo institucional, sino que pasa por un problema humanitario. Y desde hace mucho tiempo venimos dando cuenta en Venezuela de que aquí hay gente muriéndose de hambre, de que aquí la gente en el estado Bolívar, China, se está muriendo. Hay una comunidad llamada Pozo Verde de 30.000 personas que habitan en esa comunidad, de 30.000 ciudadanos, y hay 5.000 con paludismo. Y en todo el estado Bolívar ya es una suerte de epidemia lo que está ocurriendo y no hay medicamento. La gente está muriendo de paludismo porque no hay tratamiento, está muriendo de hambre. Los niños mueren en los hospitales porque no hay medicamento. No se hacen operaciones electivas en ninguna parte del país porque no hay kit operatorio, porque la gente no tiene ni siquiera para comprar. Bueno, esta situación es terrible desde el punto de vista humanitario y desde hace mucho tiempo venimos anunciando, solicitando ayuda. El gobierno internamente lo niega, pero la comunidad internacional, hablo de sus instituciones, no han sido capaces de poder concretar efectivamente frente al gobierno una acción concreta. Repito, la OEA lo ha intentado, Almagro ha sido el más activo en esto, pero la ONU, por ejemplo, Naciones Unidas, sí, hace apenas la semana pasada es cuando hace un pronunciamiento muy importante, y en ocasión de eso fue que dije que habían sido lentos en reaccionar, pero por fin, no importa, bienvenida, pero la preocupación, pero efectivamente han sido lentos cuando ahora muestran preocupación por el uso desmedido de la fuerza, por la tortura, por los asesinatos en manifestaciones públicas aquí en Venezuela.
Andrés, nos corresponde hacer nuestra segunda pausa. Al regreso quiero hablar justamente de ese tema, de lo social, cómo las personas encargándose de la enfermedad, de conseguir alimentos, de conseguir medicinas, todavía van a tener chance y cabeza para entender los asuntos políticos e ir a una convocatoria que ustedes están haciendo para el próximo sábado. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Esto es Mirador Político en EBTV Miami. Este domingo, a las 11 de la mañana, EBTV se complace en presentar Osvaldo Comenta, la columna periodística. Es la señal que usted está sintonizando. Puede participar con nosotros, @elvenezolano.tv en todas las redes sociales. Andrés Velázquez nos acompaña desde Venezuela, dirigente de la Causa R. Antes de hacer la pausa, estaba consultándote cómo pedirle al pueblo que todavía acuda a una convocatoria de un partido político, de la Mesa de la Unidad Democrática, cuando tiene tantos otros asuntos que atender. Y en algunos momentos, y Andrés, y esto porque he generalizado el comentario en redes sociales o con la propia familia de uno, que uno conversa a diario, se sienten desmoralizados, defraudados, que no va a haber una salida pronto a todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí, y esto yo comprendo y comparto la preocupación de nuestro pueblo. O sea, hay concierto en este momento. Bueno, porque la gente le puso duro corazón a estos 130 días en el que se atravesó el tema de la constituyente fraudulenta y la gente llegó en un momento determinado a pensar que podía detener esta fraudulenta constituyente. No fue así y el impacto que generó en el ánimo de la población, bueno, ya lo podemos medir. La gente aguantó un poco, pero precisamente el llamado que estamos haciendo es que aquí nadie se puede desconcertar. El desaliento, ponerlo a un lado y entender que esta es una lucha dura, compleja, difícil, donde estamos enfrentando una dictadura, donde de aquel lado no hay reglas de juego, no hay escrúpulos de ningún tipo, que te pueden pasar por encima, asesinarte, encarcelarte, que te pueden quitar espacios como las alcaldías. Bueno, y por eso es que yo no uso como argumento eso que se ha venido diciendo por parte de algunos voceros de la mesa, en el sentido de que tenemos que defender todos los espacios. Para la dictadura no importan los espacios, porque si no los gana con votos, los arrebata. Para mí, sencillamente, estos procesos regionales que se están convocando son parte de la lucha de enfrentar, de combate, porque nadie puede negar que esto tiene que se va a dar en condiciones duras y que cada uno de los candidatos corre riesgo en el sentido de que pueden ser inhabilitados, encarcelados, perseguidos. Bueno, ya lo hemos visto y ya las amenazas están al aire libre, pues ya las gritan ellos a cuatro vientos. Y entonces entendemos lo que la gente pueda tener en este momento, pero hay que hacer el llamado y en ello insistimos que la calle no puede parar, la calle no puede detenerse, esta es nuestra mejor arma y los escuderos, la resistencia, los trancazos que se han venido dando, todo esto forma parte de una agenda de lucha que lo que hay que redireccionar en esta nueva etapa es sencillamente cómo orientarlas para que cada una de esas acciones sean lo más contundente posible. Y te digo, yo creo que el sufrimiento que tiene nuestro pueblo por falta de comida, por falta de medicina, que en medio de la crisis la delincuencia crece mucho más la delincuencia, bueno, sencillamente eso pudiera generar en la gente un desaliento, pero el llamado es que produzca, y para eso el discurso político, la comunicación política que podamos tener con nuestra población, en el sentido que lejos de desanimar toda esta situación, nos dé el necesario entendimiento para entender que lo que estamos librando hoy va más allá del juego político por el poder y que tiene más que ver con un problema de subsistencia, de vida, y el entendimiento de que para superar esta situación de crisis social, de sufrimiento social, tenemos que sacar
derrocar a esta dictadura, Andrés, sacar a Nicolás Maduro del poder y a toda su pandilla. justamente como tú mencionabas ahora el tema de los espacios, ayer Gerardo Blay, como presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, tomó la palabra y él hacía referencia a que todos están expuestos. Vamos a escucharlo y al regreso quiero tu opinión. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal señala cuáles son las causales para que un alcalde pueda salir del ejercicio de su cargo antes de finalizar su mandato. La muerte, ninguno de ellos está muerto. La renuncia, ninguno de ellos ha renunciado, o ninguno de nosotros ha renunciado. La inhabilitación por sentencia penal definitivamente firme, y subrayo penal, porque los jueces constitucionales no son jueces penales, y están invadiendo la jurisdicción penal. Y finalmente la revocatoria del mandato por quienes nos eligieron, tampoco sucedió. Han buscado cualquier camino distinto a los legales para producir la salida anticipada de alcaldes de cada uno de los cargos. Esto ha sido desde el 2014 un golpe continuado al poder público municipal, que más allá de poner en riesgo nuestros cargos o nuestras libertades, esos cargos no son nuestros. Y ojalá entendieran todos los funcionarios públicos. A ver, todos están expuestos. ¿Siente miedo Andrés Velázquez de que pueda alguna acción ir en contra de su persona? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Yo creo, y no solamente yo, todos los compañeros. Tú conoces a Alfredo Ramos, alcalde de Barquisimeto, correcto, compañero, miembro de la dirección de la Causa R, un activista sindical, social, un luchador social extraordinario. Bueno, fue hecho preso ya hace 13, 14 días, 15 días, y hasta el día de hoy está incomunicado. No lo ha podido ver ni su esposa, ni sus hijos, ni sus abogados, y nosotros menos, los compañeros de partido. Monanqui está en la clandestinidad. Warner Jiménez está exilado en Estados Unidos. Bueno, Delson Guárate preso, y así sucesivamente todos. Y luego una cantidad de activistas políticos inhabilitados, como el mismo caso Enrique Capriles Radonsky, del gobernador Liborio Guarulla. En definitiva, todos estamos expuestos. En una dictadura, todos estamos expuestos. Y un valor fundamental de la estrategia que debemos mantener los demócratas es la unidad. China. Unas elecciones regionales que son un escalón en la lucha, o que forma parte de toda una agenda y compendio de lucha que debemos librar para no abandonar ninguno de los terrenos en los que la dictadura plantee la lucha, no nos puede dividir. Yo hoy abogo por la unidad, en el entendido universal de que todas las dictaduras son derrocables, pueden ser derrotadas solo sí y sí los elementos que se le oponen permanecen unidos y comparten estrategia. Eso para mí está suficientemente claro, y en ese sentido nos movemos para defender esa necesidad de unidad nacional. Andrés, ya para finalizar en 30 segundos, ¿cuáles son las actividades convocadas para este fin de semana? Para este fin de semana, movilización en todos los estados, en todas las capitales del país, de los estados del país. Y el propósito de movilización es concreto: contra la represión, contra la persecución política, y de manera directa nuestra solidaridad para todos los alcaldes que han sido detenidos, perseguidos y destituidos. En estas 2 últimas semanas han sido 4 de manera directa. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre a la orden desde Mirador Político en la señal de EBTV Miami. Volveremos a conversar. Gracias a ti, China, y a tus oyentes, y muchísimas gracias. Un gran abrazo. Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R, nos acompañó hoy en Mirador Político. Como siempre, compartimos las redes sociales de nuestro espacio, @elvenezolano.tv, para que participen, y también las de la tolda política de la Causa R y de nuestro entrevistado. Las colocamos en pantalla, @Andrés Velázquez y @la Causa
R, la causa RBE, Instagram y Twitter. Nos despedimos. Muchísimas gracias.